¿Se acuerdan cómo hacíamos para convertir unidades? Sí. Sí, con la tabla. Con la tabla. Con la tabla esa. Entonces, digamos que el punto 1 no tiene mayores problemas, ¿sí? El punto 2. ¿Se acuerdan del método científico? Sí. Sí. Bien. ¿En qué consistía el método científico? En de plantearse una teoría para Eran los solucionar. pasos para poder llegar a plantear una teoría. ¿Y cuáles eran esos pasos? ¿Qué era lo primero que hacía la persona o el investigador? Ver el problema. Antes de ver el problema. Para tener el problema, ¿qué teníamos que hacer primero? ¿O no empezar? Para yo descubrir o ver un problema, ¿qué tengo que hacer a la vuelta mía? Ver cuál es. Pero para eso tengo que observar. ¿Sí? Yo tengo que observar el entorno, tengo que observar a la vuelta mía para ver cuáles son las cosas que me llaman la atención o cuáles son las cosas que están dando problemas. O sea que a través de la observación yo voy a tener el planteo del problema. Una vez que yo planteé el problema, ¿qué tengo que hacer? Tenía que buscar ¿qué? Una posible respuesta. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Había que buscar una posible respuesta. Y esa posible respuesta, ¿qué nombre tenía? Empezaba con H. Hipótesis. Bien, la hipótesis. Cuando yo tenía la hipótesis, ¿qué tenía que hacer? No me acuerdo. A ver, si es una posible respuesta, ¿yo qué tengo que hacer? Experimentar. Había que experimentar eso. ¿Sí? Y cuando yo experimentaba, podían pasar dos cosas. ¿Cuáles eran las dos cosas que podía pasar? Salga bien, que salga bien el resultado. Bien, o salía mal. Bien, o podía salir mal. Dentro de lo que es la teoría científica y el vocabulario científico, esto de salir bien sería que yo compruebo la hipótesis. Por ejemplo, si yo veo que mi lapicera no escribe, ese sería el problema. O sea, yo veo, estoy escribiendo y se cortó. Esa observación hace que yo plantee el problema de decir o de preguntarme por qué no anda la lapicera. Una posible respuesta puede ser que se haya acabado la tinta. ¿Está bien? Sí. Entonces, una forma de comprobar es sacar la punta de la lapicera y fijarme si esto tiene tinta o no. Si esto estuviera transparente y vacío, yo diría, se comprobó la hipótesis, no tiene tinta, tiro la lapicera y me compro una nueva. Ahora, el salir mal que dijo Máximo sería no comprobar la hipótesis. Y ese no comprobar sería lo que está pasando acá. La lapicera no escribe, pero sin embargo, sí tiene tinta. Entonces, cuando no se comprueba, yo lo que tengo que hacer es plantear
otra hipótesis y volver a empezar. Ahora, Sí. cuando se comprueba, pasa lo que dijo Jade al principio, y es que yo saco una conclusión y a partir de esa conclusión sale la teoría. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, el punto 2 a ustedes les pide que ordenen esa secuencia. En función... Profe, a mí no se me carga la página. ¿La de Zoom? ¿Cómo me aparece el de la bienvenida al segundo trimestre, pero no me aparecen los trabajos? ¿Lo que estoy viendo en pantalla yo te aparece? Creo que no. ¿O sí? No, sí, ese sí. Bien. Entonces vamos a hacer una cosa. Antes de seguir, denme un segundo. Vamos a ir al chat. Y yo les voy a subir el trabajo para que aquel que no lo pueda descargar de la página del colegio, lo tengan. Eso, háganme acordar ustedes todos los días que tengamos clase, ¿sí? Porque hay algunos de ustedes, Sí. varios que me dicen que por ahí no pueden entrar a la página del colegio. Entonces, antes de que empecemos todas las clases, ustedes háganme acordar, profe, suba el práctico nuevo, si es que hay, porque no todas las semanas vamos a tener práctico nuevo. Entonces, si hay práctico nuevo, ustedes háganme acordar que se lo suba y lo compartimos por acá, así lo tienen, ¿sí? Sí. Ah, bien, bien. Ahí está cargando, así que ni bien termine de cargar, ya lo van a poder descargar para... Bien, hasta que se cargue, sigamos trabajando. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es leer la secuencia esta de acá e ir ordenándola. Entonces, lo primero que yo les sugiero es que ustedes lean todo lo que hay. La primera dice, un hombre abre la canilla de la pileta del baño y no sale agua. El B dice, el hombre abre la canilla de la bañera y sale agua. O sea que aparentemente el B ya es cuando se solucionó. Entonces hay que seguir leyendo. El hombre piensa que se pudo haber pegado el cuerito. El hombre piensa que no hay agua en el tanque. El hombre desarma la canilla de la pileta y cambia el cuerito. El hombre piensa que se tapó la cañería. El hombre pasa un alambre por los caños para encontrar una obstrucción. El hombre revisa el automático del bombeador y lo encuentra desconectado. Y finalmente, la última, dice, el hombre dice a su familia, debemos tener siempre conectado el automático del bombeador. Pregunta, ¿a qué les suena a ustedes la última oración? Esto de debemos tener siempre conectado el automático del bombeador. ¿Qué es eso que leí 2 veces así con él? Debemos tener conectado el bombeador. A ver. ¿Qué les parece que es? No sé. ¿No les suena a que es una conclusión? Parece como que es la parte final, cuando ya el hombre arregla todo y le dice eso a su familia. Bien, parece ser como que es la parte final. El hombre le dice a su familia, debemos tener siempre conectado el automático del bombeador. ¿Sí? Entonces, la conclusión
Lo vamos a escribir con otro color acá para que la conclusión es: debemos tener el bombeador conectado. O sea que mi conclusión es la F. ¿Está bien? Sí. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Sí. A ver, si esa es la conclusión, ¿cuál les parece que es la última alternativa que pruebe el hombre? Suena a que la última es: el hombre revisa el bombeador y lo encuentra desconectado. ¿Sí o no? Sí. Bien, es la última Suena hipótesis. eso. Esa es la última de las hipótesis que plantea este hombre. Ay. Bien, ¿vamos bien? Sí. Bien. Entonces, si yo vuelvo a leer, ¿cuál era el primero o cuál era la observación y el problema? Profe, se me había ido el wifi. Sí, te vi, Mile, que habías vuelto a entrar. Me imaginaba que algo así había sido. ¿Cuál sería la observación y el problema? La observación y el problema sería abrir la canilla y ver que no hay agua. ¿Sí o no? O Sí. sea que Sí. la primera es la A. Y ya dijimos que nuestra última hipótesis, ¿sí?, era la del bombeador, o sea, la H. ¿Qué pasaría al medio, Sí. entonces? ¿La cargo o no? Para que estoy en clase online. Pero estoy en clase online. ¿Ah? Estoy en clase online. Ah, bueno. ¿Qué pasaría en el medio? Hola. O sea, el problema es que abre la canilla y no sale agua. Y ya sabemos que la conclusión final es la del bombeador. Entonces, de la B... Pienso que se tapó la cañería. Bien. Entonces, la primera hipótesis puede ser cañería tapada. ¿Cuál sería la experimentación número 1? Si la cañería tapada es la hipótesis número 1, la experimentación número 1, ¿cuál sería? Que mete un... ¿cómo es esto? ¿Dónde está? Mete un alambre. Un alambre, El alambre. para fijarse si no hay obstrucción en la tubería. Bien, bien, Máximo. Qué hermoso que es. Entonces, la primera experimentación es el uso del alambre buscando la obstrucción. Bien. ¿Qué tendría que hacer ahí este buen hombre? ¿Cómo? Ya buscó la obstrucción. Pero una vez que yo busco la obstrucción, tengo que volver a probar. O sea que no solamente use el alambre y busca la obstrucción, sino que abre nuevamente la canilla. ¿Y qué va a pasar? ¿Va a salir agua o todavía no? No. ¿Todavía no? Bien. No. Y todavía no sale agua. Entonces, ¿cuál va a ser su segunda hipótesis?
Se cortó el agua. No. Qué tonto. No. Fíjense que todavía acá hay una que dice que se puede haber pegado el cuerito. O sea que su segunda sí. hipótesis es cuerito pegado. Profe, Sí, ¿puedo hacer una preguntita? ¿Puedo hacer una preguntita? sí, puede. Yo en la tarea y lo hice como al revés, que primero puse el cuerito y después puse que se tapó la cañería. No hay problema, en esas dos no importa el orden. Lo importante es que la última de tus opciones sea la del bombeador, que es la que genera la conclusión. Las del medio pueden ir en otro orden, ese no hay problema. Okay. Yo seguí ese orden porque fue el que propuso Jade y como fue la primera que habló, bueno, lo dejamos así. Pero en esas no hay problema. ¿Sí? Entonces, piensa que se pegó el cuerito. Entonces, ¿cuál va a ser su experimentación? ¿Cambiar cuerito? Cambiar el cuerito. Cambiar el cuerito. ¿Y qué hace? Tiene que volver a abrir la canilla y todavía no sale. Ya no sale. ¿Sí? Porque eso de abrir la canilla lo tiene que hacer cada vez que hace algo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser su última hipótesis? La de el bombeador. Sí, el bombeador. El bombeador para ver si la hipótesis es desconectado. Que el tanque no tiene agua. Esto que nosotros pusimos acá de pensar el bombeador es la última experimentación. ¿Sí? Porque en realidad él... esperen que acá me mandé una macana. Su última hipótesis, o su hipótesis 3 es que el tanque no tiene agua. Cuando él va a revisar el tanque que no tiene agua, se fija en el bombeador, ¿sí? Y lo ve desconectado. Y una vez que lo conecta, ¿qué hace? Ahora abre la canilla. Vuelve la canilla y sale agua. Y sale agua. ¿Sí? Entonces ahí sale la conclusión de decir que hay que tener el bombeador conectado. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Entonces, ¿se dan cuenta cómo tienen que ordenar? ¿Por qué les pregunto si se dan cuenta cómo tienen que ordenar? Porque por lo que estuvo poniendo el nuevo direct, posiblemente empecemos a tener pequeñas evaluaciones, que las voy a tratar de hacer con opciones múltiples para que tengan la respuesta inmediatamente ustedes. Ok. Pero vamos a tener que empezar a hacer este tipo de trabajo, ¿sí? Entonces prefiero hacerlo con ustedes y que quede bien clarito, ¿sí? Profe. Bien. ¿Las evaluaciones las haríamos en clases online o uno las mandará? No, lo más probable es que se las mande, o en la clase online hacemos, supónganse, cuando queden 5 minutos yo les mando el formulario por la clase online y cortamos, lo hacen y lo mandan. Una cosa así. Bien. Déjenme que lo piensen para que todos lo reciban en el mismo momento. ¿Sí? Vale. La pregunta 3 y la 4 creo que no hace falta que las veamos porque es cuestión de que ustedes busquen en la carpeta cuáles son las definiciones de rama de la física, cuál es la definición de medir, eso hay que buscar en la carpeta. Profe, ¿le cuento algo chistoso? Profe, ¿le cuento algo chistoso? ¿Qué? En la carpeta que tenía lo de los primeros días de clase, lo perdí y no lo encuentro. Ay, Maxi. Y perdí la tarea. Bueno, pero las tenés, ¿sabés cómo vas a hacer? Por lo menos las de matemática y las de física que me las mandaste por mail. Entra a tu correo, busca los correos que me mandaste a mí para poder descargar de nuevo tus trabajos, aunque no los tengas en papel. No, me refiero a los primeros días de clase que cuando fuimos teníamos el papel y todo. Bien, eso pedile a alguno de los chicos cuando pueda, que le saque una foto a la carpeta de ellos y te la manden por WhatsApp para hacer la forma más práctica. ¿Sí? Ok. Bien, ahora, el punto 5. El punto 5 habla de las unidades, de las magnitudes vectoriales escalares fundamentales y derivadas. ¿Se acuerdan de esa parte? Sí. Sí.
¿Sí? Bien. Sí, sí, sí. Entonces la vamos a poder hacer solitos a esta parte. Eso lo hicimos en casi uno de los primeros, ¿que no? Exactamente, en casi de los primeros, nada más que están cambiadas las magnitudes, pero es clasificar. Acuérdense que fundamentales y derivadas son las fundamentales, las que no dependían de nadie, y las derivadas, las que se armaban sabiendo más de una magnitud, como por ejemplo podría ser la velocidad. La velocidad yo necesito distancia y tiempo. Y en las escalares y en las vectoriales eran las escalares las que no importaba la dirección y el sentido, y las vectoriales son aquellas que tenían dirección y sentido. ¿Sí? Ah, bien, gracias. Y la 6 es cuestión de lectura del reloj. ¿Sí? Que lo hemos explicado también en uno de los últimos prácticos y lo hemos dibujado, ¿se acuerdan? ¿Cuál? Creo que sí. El del reloj, que cuando vemos en el reloj digital, por ejemplo, las 10:35, ¿qué representaba las 10:35? Una hora o el tiempo. El tiempo, pero cuando yo leo 10:35 en el reloj digital, ¿qué significa? ¿Qué significaba 10:35? De esta hora. Esa hora. Identificaba esa hora. Esa hora. Pero el 10, ¿qué es? El 10 es hora. Es lo de los minutos. Es la hora. ¿Y los 35 qué son? Minutos. Minutos, bien. O sea que cuando yo veo que la hora es 10, 2:35, significa que del día pasaron 10 horas y 35 minutos. ¿Está bien? Okay. Sí. Bien. Sí. Entonces, eso es lo que representa. Si a mí me pidieran, por ejemplo, que yo lo dibuje al reloj. ¿Sí? Si a mí me pidieran que yo dibuje el reloj, ¿qué tendría que hacer? Un círculo, flechita. Poner la hora, flechitas. Tendría que poner las flechitas, ¿sí? ¿Y qué más tendría que hacer? Poner los números de marcar las las horas. horas y los minutos. Marcar los numeritos y las horas, y pasado eso, ¿qué más tendría que hacer? Y después Poner las flechitas que simbolizan las horas, La hora y minuto. ¿sí? Si yo pongo las flechitas que simbolizan las horas y los minutos, ¿qué tendría que hacer? poner la flecha más grande en el 10 y la más pequeña en el No, la más 35. pequeña en el 10. A ver, Bueno, yo no sé de relojes. bien, bueno, pero para eso estamos para aprender. Sí, acuérdense que en un reloj, la aguja pequeña, o sea, la chiquitita, Es de hora. la aguja chica, marca la hora. Y la grande, los minutos. Y la bien finita que tienen algunos relojes, no todos, es la que marca los segundos. Los segundos. ¿Sí? Entonces, fíjense que primero, vamos a hacer un puntito mini acá. Para. Bien. Primero que nada tenemos las horas. Ahí tenemos el 12. Yo le voy a poner simplemente puntito porque es más fácil. Acá abajo está el 6. Acá está el 3. Acá está el 9. Y de ahí tenemos el 1 y el 2 acá. Posiblemente no me salga muy prolijito, pero la idea está. Después tenemos en este el 4 y el 5. En el siguiente aparece el 6 y el 7. Y nos aparece el 9 y el 10. Perdón, el 10 y el 11.
¿Estamos de acuerdo? Que esos puntitos marcan todos los números. Sí. Sí. Entonces, si acá está el 12, el 10 está por acá. Entonces, la aguja de la hora va a partir del centro y va a marcar las 10. ¿Está bien? Sí. La aguja de los minutos, que es más larga, ¿qué va a hacer? El Va a minuto. marcar 35 minutos. O sea que va a estar en el centro igual que la otra, pero la punta va a marcar 35 minutos. Nosotros sabemos que en cuestión de minutos, cada numerito significa que pasaron 5 minutos. ¿Sí? O sea, cuando corro de las 12 a la 1, pasaron 5 minutos. De la 1 a las 2, 5 minutos. De las 2 a las 3, 5 minutos. Entonces tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 minutos. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, ya lo tenemos dibujado al reloj en minutos. ¿Sí? Ahora, fíjense que la siguiente pregunta pide, ¿qué pide la siguiente pregunta? ¿Cómo lo representarías en horas? Bien, ¿cómo la representarías en horas? ¿Sí? Representar en horas, ¿qué significa? ¿Qué significa representar en horas? ¿Cuántas Dibujar. horas pasaron? ¿Cuántas horas pasaron? O sea, no sé. ¿Cuántas horas pasaron? Pero no el tema de los minutos, ¿sí? Entonces yo sé que pasaron 10 horas, pero me falta convertir los 35 minutos a horas. ¿Está bien? ¿Y cómo hago para convertir los 35 minutos en horas? Que sería... Una hora son 60 minutos, entonces tenemos que ver cuánto le falta al 35 para llegar a los 60 minutos. Bien, o hacer una regla de 3 simple que diga que 60 minutos son una hora. Una hora. Y por lo tanto, los 35 minutos van a ser, y acá vamos a hacer lo que realmente dice la regla de 3 simple. ¿Qué dice la regla de 3 simple? Que yo voy a multiplicar los 35 minutos por la hora que está acá, Una hora sobre los 60 minutos. sobre los 60 minutos. Si ustedes se fijan, al tener minutos arriba y minutos abajo, los minutos esos se van a cancelar, se van a ir. Y cuando yo hago el cálculo, tendría que decir 35 dividido 60. ¿Estamos bien? Bueno. Sí. Y eso nos da 0,58. Por lo tanto, acá yo voy a decir que tengo 10,58 horas. ¿Sí? Porque estos 0,58 que yo conseguí acá son horas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí. Y de la misma manera es la pregunta siguiente, pero la pregunta siguiente es en minutos. Entonces yo sé que pasaron 35 minutos, pero me falta convertir las 10 horas a minutos. O sea, eso es lo que le dije a la Jada ayer. Y ahí vuelvo a hacer la misma conversión. Y yo digo, pero ahora la conversión va a ser al revés. ¿Por qué? Porque ahora estoy pasando de minuto a hora. Entonces yo voy a empezar con una hora, son 60 minutos. Entonces ahora voy a decir 10 horas. ¿Cuántos minutos van a ser? 60 segundos. ¿Qué? ¿Cómo? 60 minutos. 10 horas. ¿Cuántos minutos van a ser? Yo voy a poner entonces... Para eso multiplicamos 10 por 60. Bien, 10 horas 600 minutos. por 60 minutos. Y lo voy a dividir... Por... Y lo voy a dividir
por 1 hora, que es lo que tengo arriba, ¿sí? ¿Está bien? Sí. La hora se va con la hora, por lo tanto me queda de unidad minuto, y 10 por 60 son 600 minutos. Minuto. Y por lo tanto acá yo voy a tener los 600 minutos que corresponden a las 10 horas, más los 35 minutos que yo ya tenía. Y por lo tanto me van a quedar 635. 35 minutos. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, es fácil. Sí. Y por último, el de los cambios físicos, Cambios biológicos, biológicos y ¿sí? físicos. De eso se acuerdan, me imagino. Sí. Sí. Pero, profe, tengo una pregunta. Sí, Maxi. Si habían dos objetos que podrían ser, por ejemplo, biológico o químico, ¿podíamos marcarlo o tenemos que marcar uno de ellos nomás? Como ser, Porque la madera, el papel quemándose, que cuando el lo queman papel se convierte en quemándose ceniza. es solo químico. Porque cuando el papel se quema, vos El papel es dejás de ceniza. tener la sustancia del papel, dejás de tener la composición del papel y pasás a tener una composición diferente que es la de la ceniza. Eso. Entonces, ese es netamente químico. Ahora, ¿cuál te puede llegar a confundir? Por ejemplo, la fotosíntesis. ¿La fotosíntesis qué hace? La fotosíntesis combina agua con energía, con nutrientes, dióxido de carbono. produce otra sustancia que es la savia, que es la que le va a dar de comer a la plantita. ¿Está bien? Sí. Ahora, La glucosa. eso desde el fenómeno en sí es un fenómeno químico. La pregunta ahí tiene que ser, ¿quién lo produce a ese fenómeno? La planta. El biológico. Bien, La planta. ¿Y la planta es un ser vivo? Sí. Sí. Bien. ¿Y quién se ocupa de estudiar los seres vivos? La biología. La La biología. biología. Entonces, ¿dónde lo voy a poner? ¿Como fenómeno químico o lo voy a poner como fenómeno biológico? Químico. No, Biológico. Biológico. ¿Por qué? Porque No, si bien man. es un fenómeno químico, como el que lo está haciendo es la planta, automáticamente a ese fenómeno no lo va a estudiar la química, lo va a estudiar la biología porque lo está realizando un ser vivo. ¿Está bien? ¿Entiende, Máximo? Profe, Sí. ¿Sí? cuando el metal, profe, cuando el metal se oxida, sigue siendo metal, ¿qué no? No. En realidad, digamos, a ver, cuando el metal se oxida, se nota sobre todo cuando quedan los caños tirados después de una construcción. Fíjense que cuando uno compra el caño es como grisecito, una cosa así. Cuando uno lo deja al aire y le cae la lluvia y demás, la parte de arriba se empieza a poner como rojita. Sí. Eso rojito es el óxido del metal. Entonces, cuando se oxida, Sí, ahí te pasa después. ese caño pasa a tener como dos partes. La parte de adentro sigue siendo el hierro. La parte de afuera, esa película roja, ya no es más hierro y pasa a ser óxido de hierro, que es otra sustancia. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la oxidación del metal, nos referimos en particular a esa capita que queda afuera. Y esa capita que queda afuera ya deja de Ya no es ser metal. el hierro y pasa a ser otra cosa que es el óxido de hierro. ¿Se entiende? O sea, sería cambio físico. Entonces sería Cambio químico. Porque el óxido de hierro, a ver, no soy profe de química, pero vamos a tratar de explicarlo. A ver, vamos a dejar de compartir esto y en los 2 minutitos que nos quedan vamos a tratar de explicar. Cuando yo tengo un cañito, ¿sí? Y ese cañito es de hierro, químicamente ese hierro se simboliza con la letra, más bien con las siglas P, ¿sí?
Cuando esto se oxida, Sí. o sea, cuando a este cañito le da el sol, el agua, el aire, se empieza a formar como una capita rojita, ¿sí? Esa capita rojita es una mezcla de oxígeno y hierro. Por eso se llama oxidación. Oxidación viene de mezclar con oxígeno, ¿sí? Entonces, esta capita azul que no está oxidada sigue siendo simplemente hierro. Pero esta cajita, esta capita roja es una mezcla de oxígeno y hierro, que químicamente se escribe así, PEO, ¿sí? P de hierro, Sí. y O de oxígeno. Entonces, esto de acá deja de ser la sustancia hierro. Cambió, ahora es otra cosa que se llama óxido de hierro. Y por lo tanto, esa capita roja que yo dibujé ahí, Ya no es hierro. ya no es hierro. Por lo tanto, hubo un cambio de sustancia y el fenómeno de la oxidación es un fenómeno químico. Ah, bueno. Ah, ya entendí. Sí. ¿Sí? Porque fíjense que esa parte sigue siendo hierro solo, pero esta pasó a ser otra cosa porque hay una mezcla de hierro y oxígeno. ¿Se entiende? Sí. Y sí, sí se entiende. Sí, sí, profe. Nos quedan menos de un minutito, así que mucho no vamos a poder trabajar. Lo que les voy a pedir para el día viernes de la semana que viene es que vuelvan a leer y vuelvan a ver los videos que trabajamos sobre fuerzas. ¿Se acuerdan que habíamos trabajado qué era la fuerza? Habíamos aprendido cuáles eran los efectos de la fuerza, habíamos visto un poquito de qué pasaba cuando yo tenía más de una fuerza, ¿sí? Entonces eso le van a volver a pegar una miradita, le van a pegar una repasadita, ¿sí? No sé si alguno de ustedes se acuerda hasta dónde habíamos llegado del práctico. A ver, ahí lo tenemos en pantalla. ¿El de física? Sí, ahí lo tenemos en pantalla. Este quedó de antes de las vacaciones. No lo vimos, profe. ¿No vimos nada? No, no. porque en la clase que era para este trabajo la hicimos por una clase de matemáticas. Bien, Y perfecto. después teníamos clase Entonces, en martes de vacaciones y no estuvo. Y después la semana anterior que íbamos a tener clase, no y se no conectó. tuvimos, ¿verdad? Entonces,